Esta es la predicación correspondiente al domingo 25 de agosto de 2024 de la Iglesia Protestante El Salvador, de la Iglesia Evangélica Española. En esta mañana, el, el texto para esta predicación es el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. Cuando leemos los Evangelios podemos caer en la tentación o en el hábito de leer las palabras de Jesús como meros dichos, ya sean morales o éticos, aislados unos de otros, en pequeños fragmentos, tanto a nivel devocional como a nivel académico. Hemos tendido a fragmentar la escritura en el mundo contemporáneo, como si fueran pequeños fragmentos de sabiduría, lo que tenemos aquí en los evangelios. Sin embargo, estos fragmentos solo adquieren su sentido cuando los leemos tanto dentro del contexto narrativo del preevangelio como dentro de su contexto mayor, es decir, de la estructura narrativa de la Biblia en su conjunto. También es importante que leamos la Biblia según los patrones sociales y culturales que le son propios, no para absolutizarlos, sino para que comprendamos su mundo de significado. Es decir, que asignamos sentido al mundo a partir de una narrativa y de una cultura. Y eso es precisamente lo que hacemos cuando leemos, predicamos y creemos lo que dice la Biblia. El Evangelio de Juan tiene una direccionalidad narrativa y teológica que quiere abrir nuestros ojos y nuestra fe a lo que Dios está haciendo en el mundo, mientras que el texto de hoy pertenece a una unidad conformada por todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que tiene tres partes fundamentales. La primera, la multiplicación de los panes. La segunda, Jesús caminando sobre las aguas del lago de Galilea. Y la tercera, su largo discurso acerca del pan de vida. Todo ello culmina en nuestro pasaje de hoy, cuyo propósito no es otro que responder a la pregunta sobre quién es Jesús. En Juan capítulo 6, versículo 4 se nos dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Por tanto, la acción de la narrativa se sitúa en el contexto de la Pascua. Y es que por tres veces en el Evangelio de Juan la acción discurre en otras tantas celebraciones de la Pascua. Pero, ¿qué tiene esto de significativo? ¿Por qué es esto importante? La importancia reside en que entendamos que todo lo que ocurre en el Evangelio tiene como trasfondo la Pascua, incluido este capítulo 6, en el que todo está conectado con el Éxodo, la gran liberación de Dios de su pueblo esclavizado. Porque el gran referente de los evangelios no es Génesis 3, ni Génesis 1, ni Génesis 2, es precisamente el Éxodo. Lo que un día Dios hizo en el Éxodo, ahora lo está haciendo por medio de Jesús en favor de todo el mundo. En aquel primer Éxodo, Dios alimentó con el maná a su pueblo en el desierto. Ahora Jesús, y no Moisés, es quien provee alimento para su pueblo. Así que los presentes llegan a pensar que Jesús era el profeta como Moisés que había de venir. Versículo 14 del capítulo 6. ¿A qué se estaba refiriendo? Era una alusión al libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, que dice: el Señor tu Dios suscitará en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, es decir, como Moisés. A él deberéis escuchar. Una de las expectativas escatológicas en aquel momento era que cuando Dios cumpliera sus promesas a su pueblo, lo haría a través de un profeta como Moisés. Así que era plausible que Jesús fuera este profeta como Moisés. ¿Estarían en lo cierto? A continuación se nos relata que Jesús camina sobre el agua del lago de Galilea. Al igual que en el Éxodo, el pueblo de Israel había pasado por el Mar Rojo y había cruzado el Jordán para entrar a la tierra prometida. Jesús está cruzando el Mar de Galilea como parte de este nuevo Éxodo de Dios. Pero la pregunta sobre quién era Jesús sigue abierta. Aquella multitud un tanto confusa
tiene un conato para hacerle rey, pero Jesús lo rechaza, versículo 15 del capítulo 6. Así que la gente vuelve a preguntarle sobre cuáles son sus credenciales para que puedan creer en él, versículos 30 y 31. Moisés les había dado maná en el desierto. ¿Qué podía hacer Jesús por ellos? Él les respondió que no fue Moisés realmente quien les dio pan del cielo, sino Dios mismo, versículo 32. De la misma manera, Jesús no solo les da pan, sino que Él es el pan de vida enviado por Dios, versículo 35. Pero para entender el significado de esta expresión pan de vida, no solo debemos comprender la referencia al Éxodo que tenemos en la narración, sino que debemos comprender lo que significa o lo que significaba aquel Éxodo y qué relación tiene con lo que Jesús está haciendo en este momento. Éxodo capítulo 15 es un buen resumen de lo que significa el Éxodo para el pueblo de Israel. Como no podemos leer completo el capítulo, señalamos solo los aspectos principales. El canto de María y de Moisés tras cruzar el Mar Rojo comienza y termina de esta manera, versículo 1 y versículo 21 de este capítulo 15. Cantaré al Señor, sublime ha sido su victoria. ¿De qué victoria está hablando aquí? La salida de Egipto constituye la victoria de Dios sobre los poderes del mal presentes en el mundo. El paso por el mar representa la victoria sobre dichos poderes. El mar, en el contexto bíblico, siempre representa el mal. Y el éxodo es su liberación. Por tanto, ese paso por el Mar Rojo representa precisamente la liberación de estos poderes que gobiernan en el mundo. Pero además el resultado de dicha victoria lo tenemos en el versículo 18 del capítulo 15 del libro del Éxodo. El Señor reina eternamente. Y ese es el núcleo del Evangelio. Lo tenemos allí en Isaías capítulo 52, versículo 7, o lo tenemos en la predicación de Jesús en los Evangelios. Lo que está ocurriendo en el Éxodo tiene que ver con ese reinar de Dios porque Dios está poniendo orden en su creación. La Biblia no nos habla de Dios en términos metafísicos o filosóficos, como lo hará la teología cristiana posterior, sino en términos históricos, narrativos y políticos. Los reyes en el mundo antiguo eran los garantes del orden social, los garantes de un orden justo y sabio. Lo que nos dice la Biblia es que Dios es el verdadero rey que puede gobernar el mundo de manera sabia y justa. Por eso es una buena noticia, la buena noticia, el Evangelio, cuando se anuncia que no son los reyes humanos o los poderes suprahumanos, ya sea el mal, el pecado o la muerte, los que gobiernan en el mundo, sino Dios mismo. Así que cuando el Evangelio de Juan nos dice que lo que Jesús está haciendo se entiende desde el trasfondo de la Pascua, está enfatizando que lo que está ocurriendo no es otra cosa que Jesús está trayendo la victoria de Dios en su reinado sobre el mundo. O dicho de otra manera, Dios se está convirtiendo en rey por medio de Jesús. Pero ¿dónde vemos ese reinar de Dios? Y en este capítulo se nos repite por 3 veces, los versículos 39, 40 y 44 en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, la relación que hay entre Jesús como pan de vida y su significado, la resurrección. La resurrección es el punto de inflexión de este reinar de Dios. Jesús es el pan que da vida y todo aquel que cree en él participará de un mundo nuevo, donde no habrá mal, dolor ni muerte. El mundo habrá sido liberado de los poderes que lo gobiernan. Y esta es la Pascua, que representa la muerte y la resurrección de Jesús. De ahí que todos aquellos que por gracia, por medio de la fe, estamos unidos a Jesús, tendremos vida, porque al igual que Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él y participaremos de la nueva creación bajo el reinado de Dios. Alguien podrá pensar, bueno, de acuerdo, esto es algo muy bonito, una historia que incluso nos gustaría que fuera cierta, pero que en realidad pues,
no parece que sea muy plausible. En el fondo puede que solo se trate de una bonita historia para gentes crédulas del pasado. Pero de lo que no nos damos cuenta cuando pensamos así es que los crédulos somos nosotros, ya que nuestra cultura nos ha enseñado a mirar el pasado como sociedades atrasadas a las que se les podía hacer creer algo fácilmente. Sin embargo, este es uno de los muchos mitos sobre los que se asienta nuestra cultura moderna acerca del pasado. El escepticismo no solo forma parte de nuestra cultura, sino también de los contemporáneos de Jesús. Lo vemos en los versículos 60 y 61 del capítulo 6, que dice: al oír esto, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esta enseñanza es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? Y Jesús se dio cuenta de que muchos de sus seguidores criticaban su enseñanza y les dijo: ¿se os hace duro aceptar esto? ¿Por qué había tanto problema? ¿A qué venía tanto escándalo? ¿Por qué les costaba trabajo entender o aceptar, más que entender, aceptar las palabras de Jesús? Porque lo que suponía era que Dios estaba actuando por medio de Jesús. Las acciones salvadoras de Dios que una vez tuvieron lugar en el Éxodo, ahora están volviendo a suceder por medio de Jesús. Ni más ni menos que eso. Y esto no era algo fácil para aceptar por parte de aquellos que que conocían a Jesús y que estaban a su alrededor. Porque en el fondo, ¿quién era Jesús? Un don nadie, alguien sin credenciales. De hecho, es lo que se pregunta en el versículo 42 de este capítulo 6. ¿No es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo? Incluso muchos de sus seguidores, parte de aquella multitud que le seguía aquí en el versículo 2, desde el comienzo de este capítulo 6, ponen en duda la enseñanza de Jesús. Algunos simplemente se niegan a creer en él, versículo 64. Y por eso la fe se convierte en disyuntiva de los verdaderos seguidores de Jesús, versículo 29. Así que resulta frustrante cuando leemos en el versículo 66, desde entonces muchos discípulos suyos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Vemos como muchos discípulos de Jesús le abandonan cuando se dan cuenta de lo que implica seguir a Jesús. Cuando se dan cuenta de que Jesús es más que el profeta como Moisés, que es más que un rey que se impone por la fuerza de las armas, ese Mesías que esperaba derrotar a los enemigos de Israel. Cuando se dan cuenta que supuestamente las acciones salvadoras de Dios están teniendo lugar por medio de él. Y eso le rompió todos los esquemas. Por eso Jesús se volvió a su círculo más íntimo, a los 12. Y les pregunta, versículo 67, ¿también vosotros queréis dejarme? Pedro le responde, siempre Pedro el tan impetuoso: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Mesías, el Rey prometido, el Hijo del Dios viviente. Versículos 68 y 69. Aquí se nos da la respuesta a la pregunta que se estaba intentando responder a lo largo de todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Jesús es el Cristo, el Mesías, el Rey prometido, por medio del cual Dios está haciendo presente su reinar en el mundo. Las gentes del mundo de la Biblia sabían perfectamente lo que eran los rigores de la guerra, las injusticias de estar sometidos bajo un imperio o ser obligados a vivir fuera de su tierra. Sabían que los poderes del mundo no se derrota con palabras o con una fácil credulidad. Probablemente sabían todo esto mucho mejor que nosotros, que vivimos vidas mucho más cómodas, mucho más alejadas de una muerte cotidiana y que al menos en Occidente aún seguimos viviendo del lado de los privilegiados. Por todo ello pensamos que creer es algo muy fácil, porque hemos reducido el creer a un asentimiento cómodo a algunas ideas, incluso a algunas doctrinas.
Así que pensamos que para los antiguos, que sabían mucho menos del mundo que nosotros, eso de creer debía ser todavía más fácil. Pero esta es una imagen distorsionada. Creer es fidelidad, creer es lealtad, creer es confianza, que Jesús es Rey y que por tanto no hay ningún otro Rey al que debamos seguir. En medio de los acontecimientos realmente perturbadores que ocurren en el mundo, comprendemos que el mal existe. Y es cuando trágicamente vislumbramos que todo eso no puede ser resultado solamente de la acción de personas concretas, sino que hay un mal estructural presente en el mundo y que a través de los poderes políticos y económicos esos poderes se hacen presentes en el mundo. Es entonces cuando entendemos que seguir a Jesús es prestar nuestra lealtad y nuestra confianza a Jesús como Rey que gobierna en el mundo y que acabará gobernando en el mundo y también en nuestras propias vidas. Y no a ninguna otra lealtad que dispute nuestro ascendimiento, sea del tipo que sea. La fe cristiana es una fe política, no porque siga una agenda o una política partidista, sino porque le roba su legitimidad al resto de poderes humanos. Cuando nos quitamos los lentes de nuestra cultura, podemos comprender la realidad de la salvación de la que nos habla la Biblia. Entonces ya no vemos oscuramente, sino cara a cara, como diría el apóstol Pablo, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en el mundo. Dios está poniendo orden en el mundo y lo hace por medio del Rey que es Jesús. Necesitamos recuperar esta visión abarcadora y comprensiva de la Biblia, pero quizás nos parece a nosotros también demasiado como a los contemporáneos de Jesús. ¿Estamos dispuestos a seguir o a abandonar a este Rey Jesús? ¿A quién iremos? La pregunta de Pedro. En nuestra sociedad hay muchas otras lealtades que nos prometen felicidad, bienestar y vida. Hay muchas ofertas en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad plural, llena de narrativas y de solicitudes de lealtad. ¿A quién iremos? Porque solo en Jesús encontramos una vida plena, una vida en plenitud. ¿A quién iremos? Que el Señor nos ayude a responder.